decir que cuando sos bueno como con el canto o como escuchando gente, como, no sé, escuchando, viste, como notas cuando alguien canta o poder imitarlo, eso también sirve mucho en el idioma. La primera vez que estuve en contacto con el español, de hecho, fue cuando, bueno, yo bailaba ballet y a los 15 me fui un año a Alemania, a una escuela de ballet que era súper internacional, y ahí había un montón de españoles. Así que me hice unos amigos, bueno, de hecho, españoles, mexicanos, gente de Cuba, sí, eso, algún chileno. Bueno, creo que otra manera que uno se da cuenta es cuando uno empieza a pensar en su propia mente en el otro idioma, o ya empieza a hacer el shift. Y eso para mí solo viene porque estás todo el rato con este idioma alrededor tuyo. Me preguntan, ¿cuál es tu idioma que mejor hablas? Y digo, la verdad, ninguno, porque siento que no hay ninguno donde yo siento que tengo un nivel como súper avanzado, como para escribir un libro o algo así. Bienvenidos a otro episodio de Spanish Hacks, en donde entrevistamos a personas que han aprendido español de manera exitosa para que puedas aprender de sus experiencias, de sus historias y de sus consejos, y así la curva de aprendizaje sea más corta para ti. El día de hoy te tengo a una invitada que viene desde Bélgica, la primera belga de aquí de Spanish Hacks, así que va a ser muy interesante conocer un poco más de ella, de su cultura, sobre cómo ha aprendido los diferentes idiomas que habla. Ella es políglota y actualmente está viviendo en un país latinoamericano que últimamente se ha vuelto mucho más popular entre la gente que quiere vivir en otros países. Así que les presento a Lori. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan Diego, todo bien, gracias. Gracias por Acá estar desde Bariloche. aquí. Desde Bariloche, sí, desde Argentina. ¿Qué te ha llevado por Argentina, siendo de Europa? O sea, está súper lejos. Sí, sí. Bueno, ya hace 3 años y medio que estoy acá, súper feliz acá en Argentina y bueno, lo que me llevó creo un poco, yo de chiquita, bueno, soy belga como mencionaste, pero me fui mudando mucho en los países de Europa con mi familia cuando era chica y bueno, por eso siempre me gustó como eso de cambiar de lugar y Latinoamérica no era tanto Argentina como al inicio, era más Latinoamérica. Yo me acuerdo de cuando tenía como 12, tenía que hacer un trabajito en la escuela y yo lo hice sobre Chile y mis papás me regalaron un libro sobre Chile. Y no sé, me dio mucha intriga y desde ahí siempre tuve Latinoamérica como en la cabeza. Hice intercambio cuando era estudiante, etcétera, y después de más grande ya quería volver y ahí decidí, bueno, con mi trabajo que yo tenía en Europa, se me dio la oportunidad, o pedí por la oportunidad de mudarme a Argentina, así que ahí en Argentina, pero fue como toda una secuencia de distintas experiencias latinoamericanas. Qué bien. Oye, pues muy interesante y también ahora iremos indagando un poco más sobre tus experiencias en los viajes. Me gustaría preguntarte algo que me interesa mucho, como mencioné al principio, eres la primera belga que está aquí en el podcast y pues quiero saber un poco más de tu país. En Bélgica, no sé, creo que son diferentes idiomas, hay varios idiomas Sí, oficiales, un ¿cierto? poco complicado. Sí. Así es. Mira, en Bélgica creo que ahora son como 10, 11 millones de habitantes y nos dividimos en 3 partes que tienen cada uno su idioma. Hay 3 idiomas oficiales que son el flamenco, que es lo mismo que el Dutch, o sea, holandés, está el francés y está el alemán. El alemán son muy poca gente que habla alemán, pero hay como una parte en el este del país, un par de pueblitos que tienen idioma oficial alemán. Y si no, el resto está dividido casi miti-miti entre francés y flamenco, que la parte como del sur de Bélgica serían los que hablan francés y los del norte hablan holandés. Y en el medio está Bruselas, o sea, la capital, que ahí oficialmente están los 2 idiomas, o sea, flamenco y francés. Mm. Yo vengo de la parte flamenca, de una ciudad que se llama Lovaina, es como una ciudad universitaria, y bueno, ahí se habla flamenco, pero muchas personas en Bélgica hablan como 2 idiomas porque lo tienen que aprender en la escuela. Y bueno, eso, creo que también eso facilita siempre un poco aprender de chiquito idiomas en la escuela. Pero bueno, yo realmente nací en Bélgica, pero como te mencioné, no viví mucho en Bélgica. Ya a los 5 años nos fuimos con mi familia, así que bueno, estuve los 5 primeros años de mi vida, que la verdad no me acuerdo tanto, y después estuve como un par de años después de terminar la universidad.
Sí, pero como país es muy chiquito, tenemos comida muy rica, papas, cerveza, chocolate y lamentablemente un clima que no siempre acompaña, así que bastante Ujú. gris y lluvioso. Claro, un clima similar al de Holanda, quizás, o Alemania, Sí, algo así, ¿no? exacto. Sí, Claro. Bien, y bastante luego similar en general a Holanda, diría. bien, pero entonces, ¿el flamenco tiene alguna diferencia fundamental con el holandés o es lo mismo básicamente? Mira, buena pregunta. Es el mismo idioma oficialmente, o sea, si buscas en un diccionario debería ser el mismo diccionario y yo de Ujú, hecho trabajé en Holanda y, o sea, funciona súper bien. Es el mismo idioma, pero hay como un dialecto. Entonces, ujú. es como argentino, chileno, como que sería algo así, Claro. que tiene sus palabras un poco específicas, algunos dichos, expresiones, pero sí. Bien, o sea, te puedes comunicar con un Sí, holandés. sí, sí, es como la tonada, pero si no, es lo mismo. Before continuing with this video, I just want to remind you that in the third link in the description of this video, you can get access to the Spanish Hacks membership. In the Spanish Hacks membership, you're gonna get access to native Spanish teachers who are gonna help you to reach fluency in Spanish this year. But if you don't feel ready for that yet, then go to the second link in the description of this video and join my Patreon, where you'll get access to weekly Spanish lessons for beginners, intermediate students, and mini episodes of my podcast with a full transcription and a vocabulary list so that you can get to the next level. Not to mention that in the first link in the description of this video, you'll get access to free short stories in Spanish that'll hit your inbox every other day. Now, let's continue with the episode. Y luego, bueno, como no viviste tantos años en Bélgica, pero tú sí te sientes, bueno, ¿cómo es en Bélgica? ¿La gente tiene un fuerte sentimiento patriota o no tanto, como en Argentina, por ejemplo, que es muy fuerte? Sí, te iba a decir, iba a comparar con Argentina, acá es muy fuerte. Yo creo que especialmente y personalmente no lo tengo tan fuerte, yo me siento súper como europea porque viví en muchos países en Europa. Después viví 3 años en Alemania, 5 en Francia, 10 años en Suecia y volví a vivir 1 año en Alemania. Y bueno, después 2 en Holanda, o sea, un poco por todos lados. Pero diría que la gente de Bélgica como que más patriota que yo, pero tampoco tanto. O sea, es bastante. No es como los franceses, por ejemplo, que también siento que son Mm, bastante patriotas. No, los belgas sí. son, bueno, es un país chiquito y como que se sienten muy europeos todo, bastante como yo, como que están Mm, en el medio ahí y también tenemos que poder contar con los otros países y viajamos muchos a mm, los otros países porque, o sea, son máximo 3 horas cruzando el país, así que ya claro. salís muy rápido. Qué bien. Entonces, ¿qué idiomas aprendiste en tu vida y en qué orden los aprendiste? El orden, bueno, hoy en día hablo 6 idiomas. El primero fue el flamenco, o sea, lo que me hablaron mis papás y como lo que aprendí en las primeras, deben haber sido 2 añitos de escuela que hice en Bélgica. Después nos mudamos a Alemania, yo tengo 2 hermanos, así que bueno, mis papás y nosotros tres, a Alemania, un pueblito, y siempre mis papás nos pusieron en escuelas locales. Entonces, bueno, fuimos a esa escuela ahí y ahí aprendí alemán a los 5 años. Nos quedamos 3 años, después nos fuimos a Francia, así que ahí creo que ya tenía 9 por ahí. Empecé una escuela ahí en Francia, no en París, sino que en una ciudad un poco más chica, como a 2 horas de París. Y bueno, aprendí francés también. Todo eso muy rápido porque siente como niño, como que casi el alemán no me acuerdo no hablarlo. El francés como que tal vez me acuerdo de alguna situación con amigas que yo no podía decir lo que quería, pero muy corto todo, como que siento que aprendí súper rápido. Y después, a los 14 años, cuando yo tenía 14, nos mudamos a Suecia, a Estocolmo, que otro idioma, el sueco. Ahí mis hermanos fueron a una escuela en francés, pero yo bailaba ballet, entonces tenía que ir a la escuela, era como una escuela de ballet, bueno, de la ópera de allá, y eso era en sueco, o sea, no había opción de hacerlo en francés, así que ahí también aprendí sueco y ahí sí me costó más. Yo creo que ahí fue un poco la edad, como la adolescencia, como que ya no era tan fácil, y también creo que en la adolescencia es más difícil, ya empieza a ser un poco más difícil la interacción con las otras personas. Cuando sos niño,
no te importa nada, jugás con cualquiera, y ahí tal vez era como un poquito más distanciado, pero bueno, ahí aprendí sueco, también, o sea, un par de meses me duró, o sea, costó, y ahí estudié en Suecia, y el español lo aprendí, bueno, perdón, el inglés dentro de todo eso, lo aprendí como en la escuela. Ese sí lo aprendí como la mayoría de las personas en la escuela. No sé cuánto teníamos, un par de horitas por semana, 2 horas por ahí. Pero en Suecia la gente habla mucho inglés. Entonces el nivel de inglés, cuando yo me fui a Suecia, de Francia, que Francia no era tan bueno el nivel, cuando me fui a Suecia todos hablaban súper bien inglés. De hecho, mi profe en Francia me había dicho, vas a ser brillante en inglés porque hablas re bien. Y llegué a Suecia y no sabía decir nada. Así que ahí me di cuenta de los distintos niveles. Y últimamente el español, bueno, el español es el último que aprendí, que fue cuando hice un intercambio a Chile, que eso lo hice cuando estaba estudiando, así que tenía como 22 por ahí. Y ahí me fui a Chile, a Valparaíso, que es como a 1 hora de Santiago. También una ciudad como más de estudiantes, la pasé súper bien. Y bueno, ahí antes de arrancar el semestre hice 2 semanas de clases de español. Pero bueno, era como muy cortito y así, ahí sí, y empecé a aprender. Por suerte estudié matemáticas. Entonces Wow. podía, podía como escribía las cosas ahí en la clase y yo podía entender igual las matemáticas, pero tuve que aprender el idioma. Y creo que yéndome de Chile como que hablaba español, o sea, sabía expresarme, decir lo que quería, pero no estaba al nivel que estoy hoy y bastante lejos todavía. Así que... Wow, impresionante. Ahora, mm, muchas veces lo que pasa, bueno, por lo que entiendo, tú tienes 3 idiomas maternos, ¿no? El flamenco, el francés y el alemán, que diga. ¿Sabes qué? Eso también la gente me pregunta, ¿cuál es tu idioma materno? Y la verdad, el materno es el flamenco porque es lo que hablo con mis papás. Ujú. Después con mis hermanos, por ejemplo, hablo en francés, así que ya en casa mezclamos. Wow. Y después siento que hoy en día el alemán lo perdí un poco. O sea, todavía o sea, entiendo todo o hablar, pero por ejemplo no lo podría escribir. No me atrevería a trabajar en alemán, siento. Entonces hoy en día siento que hablo mejor español, inglés también, o Wow. sea, francés, inglés, flamenco, sueco. Eso sería como el orden. Y después español y alemán. Ah, o sea, bueno, pero a ver, si el español es de los que peor hablas, o sea, me imagino que es que, algo que pasa muchas veces es que viene gente aquí al podcast y tienen esa mezcla de culturas porque sus papás son de diferentes países o por lo que sea, han viajado mucho y hablan 2 idiomas maternos, pero no necesariamente son buenos con los idiomas. Es decir, al momento de aprenderlos conscientemente les Mm, cuesta. En mm, tu caso, no lo veo así, porque al final aprendiste, bueno, sueco a los 14 años, español a los 22. O sea, mm. ¿por qué piensas que para ti se te ha facilitado? Creo que hay varias cosas como, porque es verdad también lo que dices, yo realmente siento que hay pocos idiomas que aprendí así como aprendí el inglés, que ese sí lo aprendí en la escuela, como se suele aprender, no sé, como gramática, speaking, listening, etcétera. Creo que lo que me ayudó mucho, bueno, es estar totalmente como en el contexto del idioma y también por ser cuando sos más chica, como dije, las interacciones son más fáciles y no tienes miedo también. Y creo que eso lo mantuve un poco. O sea, Mm, hasta en el español yo veía un poco la diferencia entre personas para quienes eran el segundo o tercer idioma que estaban aprendiendo. Y yo siento que ya sabía que hay que lanzarse. Y voy a hacer errores y la gente se va a reír, pero con buena onda, y me van a decir, no, Lori se dice así, eso parece francés lo que estás diciendo, no sé. Así que eso de no tener miedo. Lo segundo también, como yo creo que tuvo un poco la ventaja de hablar francés, eso me ayudó mucho, y que soy como bastante analítica, digo, bueno, aunque no lo he aprendido como con gramática ni nada, digo, esa palabra, ok, pero tiene como esa raíz, bueno, debe ser algo así en español, no sé, como que me atrevo a intentar, a intentar cosas así. Y algo que me han dicho mucho también, que creo que es verdad, pero no he visto ningún tipo de investigación por ahora,
Es que suelen decir que cuando sos bueno como con el canto o como escuchando gente, como, no sé, escuchando, viste, como notas cuando alguien canta o poder imitarlo, eso también sirve mucho en el idioma. Y creo que es verdad, como que a mí me sirvió mucho escuchar a la gente e imitar. Y por eso también lo que decía, ¿no? Si yo voy a Colombia 2 semanas, hablo más colombiano que argentino. Como que escucho a la gente y los imito. No tanto como, claro, que me baso mucho en eso, más que, ok, esa palabra después de esta palabra y como, no sé, como que es más, yo imito lo que hace la gente y creo que por eso también como que me salen movimientos hasta argentinos, como que para mí es más imitar que claro. O sea, estar así expresiva como ellos, ¿no? Claro, tal vez no tanto, pero algo sí, algo Bien, sí. eso que dices es muy interesante porque al final, bueno, dices que tienes oído musical y esto te ayuda mucho a poder entender los ritmos, los sonidos. Claro, Ujú. ayuda mucho, ¿no? Ahora, cuando uno está, bueno, cuando tú has estado aprendiendo idiomas, en alguno de estos idiomas, aparte del inglés, ¿has tomado clases? Te iba a decir, o sea, flamenco no. Creo que mi mamá quiso mandarme a clases de flamenco cuando era ya más grande, pero no quería. Porque claro, yo nunca aprendí a escribir ni nada en flamenco. Ahora lo sé hacer, tal vez porque es un idioma no tan complicado, la verdad. Es más como el inglés, no es como el francés que tiene sonidos que no aparecen cuando escribes y todo así. Pero alemán tampoco, francés tampoco, o sea, lo estudié en la escuela que era en francés, ¿no? Pero no como una persona aprendiendo el idioma desde cero. Sueco tenía, era en mi escuela esa que yo iba, durante los primeros meses había como un tipo de apoyo para personas, creo que eso existe en todas las escuelas en Suecia, es como Suecia para inmigrantes, básicamente, Ah, eh, que vas a la escuela normal y no sé, un par de horitas por semana te hacen como un sueco adicional eh, para asegurarse de que estás como al nivel correcto. Ahí me acuerdo que era un poco como de vocabulario, un poquito de gramática, pero fue corto eso también. Y el español, ahí sí, antes de irme a Chile, hice como también 2, 3 meses de bases de español. En mi universidad, yo estudié, bueno, matemáticas, pero, o sea, en una universidad de ingeniería, y ahí antes de irte al intercambio te hacían eso de, como que validaban que hablabas una base, que yo ahí arranqué desde cero, pero ahí sí tuve algunas clases y después las 2 semanas, que es muy corto, pero antes de arrancar, o sea, ya me había ido a Chile, pero tuve 2 semanitas de español antes de arrancar los cursos de la universidad. Y algo que no mencioné, yo aprendí bastante español. La primera vez que estuve en contacto con el español, de hecho, fue cuando, bueno, yo bailaba ballet y a los 15 me fui un año a Alemania, a una escuela de ballet que era súper internacional y ahí había un montón de españoles. Así que me hice unos amigos, bueno, de hecho, españoles, mexicanos, gente de Cuba, sí, eso, algún chileno, bueno, mucha gente que hablaba español. Y ahí empecé como a escuchar el idioma y vivía con ellos también, entonces como que estaba rodeada por esas personas. Así que ahí, no sé si ahí, no creo que hablaba español en ese momento, pero sí como que ya lo tenía presente y ya empezaba como familiarizarme con el idioma. claro, con los sonidos, ¿no? Como decías hace Sí, rato. claro. Bien. Ahora, creo que tú tienes algo que poca gente tiene, que es que ya sabes cómo es llegar a un país y desde cero, escuchar y tratar de imitar y tratar de empezar a hablar, ¿no? ¿Cómo le recomendarías a alguien que no lo sabe? O sea, que se va a ir a vivir a otro país porque quiere o por trabajo o lo que sea, y necesita hablar el idioma, ¿qué le aconsejarías que tiene que hacer paso a paso? Para aprender. Em, yo creo que trata realmente de eso de lanzarse, buscarse, bueno, depende para lo que uno va, ¿no? Pero si uno va por trabajo, intentar, bueno, ahí me tocó ahí trabajar en español desde el día uno con un banco en Venezuela, que fue lo más improbable y me gustó un montón, la verdad. Ahí como si es de trabajo, no sé, apoyarse en los otros y ellos saben que, yo creo que también cuando uno se presenta con sus colegas o algún cliente, es lindo decir, mira, yo soy Lori, llegué acá porque me interesa Argentina, me interesa Latinoamérica y siento que justo en Latinoamérica o con el español, la gente aprecia mucho el esfuerzo que uno hace. Eso no siempre es el caso en todos los países,
Por eso es lo que decía, por ejemplo, el alemán, no me atrevería a hablar en alemán porque sé que me juzgarían mucho más. Pero justo con el español siento que la gente siempre está súper, como que valora tu esfuerzo, quiere que aprendes, quiere conectar contigo aunque no hables perfectamente. Así que eso de este lado. Y del otro, bueno, eso, buscarse amigos y eso es inscribirse a todo tipo de actividades. Bueno, yo haga, o sea, escalada, fui a danza, fue alguno de esas juntadas en Buenos Aires donde, ¿cómo se llamaba eso? Bueno, donde junta gente que habla distintos idiomas Como un y tándem, o sea, un grupo así. sí, Ok, sí, ok. no es como un tándem grande porque es como más un evento social, Ujú. suele ser como en un bar o algo así, y creo Sí. que fui solo una vez, pero te ponen como banderitas de los Sí, sí, idiomas sí. que hablas, sí, y bueno, ahí, o sea, yo tenía un montón de banderitas y dije, no, yo quiero hablar español, o sea, no quiero que me hablen en francés. Ujú. Em, Así que sí, después haciéndose amigos locales realmente. Y si uno no habla, o sea, creo que la ventaja ahí es justamente no elegir no estar tal vez en los entornos demasiado internacionales, porque ahí es muy fácil hacer el switch al inglés. De Sí. hecho, lo que me pasó a mí, o sea, en Buenos Aires, yo dije, es una ciudad gigante, yo voy a caer en el grupo de gente internacional. Y al final no pasó eso y me gustó porque creo que es la razón que yo hablo bien o que soy bastante argentina, porque si no hubiera hablado inglés al salir de mi trabajo. Mm. Así que sí, creo que eso fue la clave. Bien, te mezclas muy bien con la gente, o sea, al final, eso es lo que ha sido la clave para ti, ¿no? Al final, Sí, tú, pues, no te fuiste a una escuela donde, en Suecia, por ejemplo, te fuiste a una escuela por casualidad, pero te fuiste a una donde hablaban sueco, ¿no? Y eso te sí, ayudó un montón. claro. Bien. Mm. Sí, ahora, y no siempre es, o sea, ahora suena fácil, no es tan fácil, ¿no? Como que requiere energía de uno porque tienes que inscribirte a todas esas cosas y tienes que ir sola, pero justamente una razón que creo que a mí me gustó tanto en Latinoamérica es eso, yo siento que puedo conectar con las personas Mm, muy fácilmente sin tener que hablar perfecto. Y claro. bueno, yo me estaba imaginando, mira, Asia también me interesa, pero bueno, ahí para que yo empiece a hablar ese nivel de chino o de mandarín o no sé, de japonés, ya es mucho más difícil. Yo Ujú. acá, si sé decir un par de cositas, siento que ya puedo conectar con la gente y eso es como el inicio de ese círculo, ¿cómo se dice? Virtuoso, quizás. Virtuoso, dije sí, Claro. virtuoso, Ajá. eh, para que vayas aprendiendo más. Y háblame un poco de esas dificultades, porque al final, cuando alguien sabe hablar muchos idiomas, la gente dice, bueno, es que esa persona tiene talento, bueno, es que esa persona tuvo estas oportunidades, muchas cosas, ¿no? Pero siempre hay dificultades, siempre hay retos cuando estás logrando cosas. ¿Cuáles han sido tus retos y cómo los has vencido? Algunos, bueno, uno que yo me acuerdo muy bien, bueno, no fue con el español, pero fue ese de cuando llegué a Suecia, me costó muchísimo. Fue corto, ahora que ya tengo 30, lo digo, bueno, fueron un par de meses, tampoco fue tan grave, pero sí, Ujú. yo me acuerdo muy bien estar en una clase de, justo de matemáticas, que algo que me gustaba mucho, pero estar sentada en el fondo y la verdad llorando porque no entendía nada de lo que decía la gente y tenía tantas ganas de participar porque me gustaban las matemáticas, entendía lo que estaban haciendo y quería ser parte, pero yo no podía porque no sabía expresar lo que quería hacer. Así que eso siempre eh, es difícil, pero creo que ahí también es tener paciencia realmente. Y yo soy una persona con muy poca paciencia, así que es algo que estuve aprendiendo también, paciencia, porque Ujú. tampoco es lineal, siento, cuando uno aprende de esa forma, como que no es por las clases, sino que uno se mete en el contexto. Yo siento que al inicio puede parecer muy largo ese tiempo que no sabes participar y no te sale hablar, Mm, pero cuando ya arrancas a hablar un poco, ahí va muy rápido, como que es exponencial. Y creo que confiar en ese proceso también, de que va a llegar. Creo que otra manera que uno se da cuenta es cuando uno empieza a pensar en su propia mente en el otro idioma, o ya claro. empieza a hacer el shift. Eh, y eso para mí solo viene porque estás todo el rato con este idioma alrededor tuyo. Así que eso es una parte. Después, ¿qué más es difícil? Bueno, creo que algunas
yo también, creo que para mí son más traumas más de chiquita. Yo me acuerdo también como en la escuela era en francés que recién había aprendido y tenía que decir si era como el sol, pero yo tenía que poner si era el o la sol y no sabía. Y lo puse mal, porque yo dije, no, el sol es femenino, estoy segura. Y como que, o sea, te vas a equivocar, pero como que es parte del proceso. Y bueno, eso después de grande me pasó. Obviamente que me equivoqué, pero creo que usar esas equivocaciones, esos errores para aprender, porque siento que si te rodeas de gente que está interesada en tu historia, que está interesada en que tú aprendes, que quiere compartir su cultura y su idioma contigo, son muy, como que no les importa que te equivoques. Justamente ellos te dicen, mira, jaja, dijiste así, no, es el sol. Y te quieren corregir, pero de una forma que creo que hay que agradecerla también y llevárselo. Sí, al final aprendes más rápido con esos errores. Sí, al final sí. Sí, y de hecho ahora me da risa porque ahora que, bueno, nos mudamos a Bariloche, antes estábamos en Buenos Aires con mi pareja, mis amigos de Buenos Aires, cada vez ahora que vuelvo a visitar, dicen, no, Lori, hablas peor que antes, porque no estamos aquí para corregirte. Y yo, bueno, los amigos de Bariloche son amigos nuevos, ¿viste? No se atreven todavía a corregirme todo el tiempo. Y mi novio ya pasó, ya no quiere corregirme más. Así que hay que aprovechar esas personas que sí te están corrigiendo y tomárselo como un buen feedback, sí. ¿Tu novio es argentino? Sí, él es argentino. Ah, mira, bien. Claro, y bueno, me imagino que sí, completamente en español ya hablan, ¿no? Sí, siempre hablamos en español, sí. Sí, él es de Bariloche, de hecho, o sea, es de la Patagonia. Por eso nos vivimos acá. Qué bien, Sí. qué bien. Oye, y háblame un poquito sobre tú siendo políglota, ¿qué es lo que significa hablar fluidamente para ti? Bueno, como un factor o un síntoma, creo que es eso que te decía, que cuando ya empiezas a pensar en este idioma o soñar, pero es más un síntoma, que ser fluido, sentir que uno puede expresar todo lo que uno quiera en distintos tipos de situaciones sin, bueno, eso, de manera relajada, sin tener que pensar, sin sentir que eso es correcto lo que dije, está entendiendo mi idea. Siempre puede mejorar el idioma. Yo siento que siempre me preguntan, ¿cuál es tu idioma que mejor hablas? Y digo, la verdad, ninguno, porque siento que no hay ninguno donde yo siento que tengo un nivel como súper avanzado, como para escribir un libro o algo así. Pero sí siento que soy fluida en cada uno de esos 6 idiomas y creo que eso es más valioso para mí, porque eso me permite comunicar con muchas personas, me permite entender también la cultura de cada uno de esos lugares. Así que para mí sí, la fluidez es más eso, o sea, poder expresarse sin sentir como obstáculos. Y ser parte también, porque eso después te lleva a ser parte de un grupo de otra cultura, como creo que cuando me vuelvo a fluir en un idioma es cuando ya empiezo a sentir también que soy un poco argentina o tengo una parte chilena dentro mío. Como que eso también creo que te lleva a sentirte como más parte de una cultura. Claro, encajas más, ¿no? Poco Claro, a poco. exacto. Es una buena definición, me gusta. Oye, quiero ir a la parte de la cultura, porque, bueno, has experimentado tantas culturas diferentes que me imagino que aunque han habido sus retos, hay muchas cosas que para ti ya se vuelven naturales. Tú ya sabes cómo es irse a vivir a otro país. Si necesitas empezar de cero en otro lugar, sabes cómo es. ¿Cuáles son las cosas que has aprendido de vivir en tantos países con culturas tan distintas? Creo que como persona un poco lo que decía, como que es súper importante aprender el idioma. O sea, no tiene que ser de un día a otro, como decía, toma su tiempo y después de repente es exponencial. Pero es importante para poder integrarse y ser parte y participar plenamente a la vida y poder disfrutarla también. Pero también siento que, y no sé si suena como algo triste, pero no lo es. Nunca vas a ser, yo nunca voy a ser sueca al 100%. Yo me siento súper sueca, creo que es de todas las nacionalidades tal vez es la que más me identifico, pero nunca voy a ser 100% sueca, nunca voy a ser 100% argentina ni 100% alemana. Y eso tampoco, a veces sí uno tiene como ese sentimiento de, oh, bueno, pero no soy como nosotros. Pero creo que también es lindo eso, como que justamente
sos una combinación de culturas y eso te hace ser distinto, te hace poder ver las cosas desde su lado, pero también de otro, y eso permite tener una visión como entre media que es bastante única. Así que creo que tener un poco este mindset que tampoco no va a ser como de donde vienes, no, va a ser distinto porque es una cultura distinta y tú vas a ser distinta en esa cultura. Y también yo creo que cuando uno se muda y empieza a vivir otras culturas, es como que creas una personalidad nueva dentro de ti. O sea, no es que la Lori de Bélgica es la misma Lori de Argentina. No, acá soy un poco distinta. Y de hecho me dicen siempre mis amigos también cuando me escuchan hablar con mi familia o en otros idiomas, que también mi tonada es muy distinta, como que yo soy una persona distinta en distintos idiomas, como que no sé cuál idioma era que hablaba como muy alto, en otro hablo con una voz más baja, como, y yo no sabía eso, pero es aceptar que eso, uno va creando y creo que es lindo, como creando una partecita nueva de su personalidad. Me encanta eso porque a veces cuando alguien habla en inglés y tiene un acento, pues, nativo, el sonido, el tono de su voz cambia que cuando está hablando español. Claro. Es porque realmente has entendido los sonidos y te has adaptado a cómo tienes que hacer las tonadas, ¿no? Claro. Es muy bonito de ver. Ahora, ¿por qué dices que te sientes más sueca? O sea, o que es una de las nacionalidades con las que más te identificas. Sí, es interesante. Creo que tiene mucho que ver. Bueno, creo que ahora ya está como sueco y argentino. Pero yo creo que tiene que ver con la cantidad de años que estuve y tipo, la edad que yo tuve cuando estuve ahí. Creo que la adolescencia creo que es clave para el desarrollo de uno y como los valores que uno va como procesando y que uno hace suyos propios. Así que creo que eso, tengo muchos amigos en Suecia y mi hermano se quedó a vivir allá, pero no es tanto por eso, es más eso sí, de los valores, sí, creo que, y también, tal vez, y también hay otra parte que creo que yo no la tengo mucho de ningún país, pero viste eso de la cultura realmente, cultura, ¿cómo se dice? Como de, no sé, eso fue lo que estaba en la tele cuando éramos niños, o esas canciones, o claro. esos libros. Eso yo no lo tengo, o no sé, esas personas famosas. Yo sé que conozco ninguna persona famosa de ningún país, pero tal vez un poco más de Suecia. Como que esas referencias que muchas veces, eso sí siento que es algo que puede ser un poco difícil también cuando uno se muda. Claro. Uno empieza a hablar, tipo, no sé, yo hablo súper bien argentino y tal vez algunas hasta pienso que soy argentina, pero después yo no entiendo los chistes de cosas del 2020, no sé, del 2010. Yo no tengo idea. Y ahí es como que uno se puede sentir un poco afuera y puede doler un poco a veces como, bueno, eso no es algo que uno, no sé, no siento que uno le gustaría empezar a estudiar eso, o sea, se siente medio raro para ser más parte. Pero bueno, uno tiene sus propias cosas que vivió de chiquito y tal vez puede hacer esas referencias, no sé, con sus hermanos, con otras personas con quien lo compartiste. Pero sí, esas partes también creo que te hacen sentir como de un lugar. Sí, totalmente. Y tus referencias son más específicas, ¿no? Y con un grupo más cerrado, digamos, porque son tus hermanos, quizás tus papás, pero Sí, exacto. Guau. Bien. Ahora, ¿qué te has llevado de Argentina? ¿Qué es lo que, claro, culturalmente, que te ha impactado y qué has adoptado en tu vida? Creo que algo que bueno, en general en Latinoamérica como que hay una parte de mí de conexión con la gente que yo eso lo amo y es la razón que siempre quise volver y que viví en Chile, en Colombia, también estuvo mucho rato en México y bueno, y en Argentina, así que eso es algo que me llevo o sea, que lo tengo dentro mío y cada vez que vuelvo a Europa, o sea, tengo mis amigos súper cercanos, mis mejores amigos están ahí, pero siento que es distinto, o sea, yo no siento que puedo recrear eso en otro país, o sea, tendría que cambiar el contexto totalmente, y es interesante porque, como dije, yo me siento más sueca y creo que es lo más opuesto en ese sentido a como la calidez de las personas y esas conexiones. Argentina en particular, hay una cosa que yo siento mucho, siento muchísima libertad en ese país. Y ahora, no quiero hacer referencia a Milei ni nada, pero es como, no sé, hay algo acá que yo siento que, sí, mucha libertad.
como... Y no sé por qué será, estoy pensando porque, bueno, hay lo mismo, tal vez en Suecia, es verdad que puede ser mucho más como hay muchos principios, muchísimas reglas, la gente te mira para que estés siguiendo las reglas, si no vamos a avisar. Siendo que acá está como más, obviamente hay como guidelines o reglas, pero es como, ok, o sea, tú según lo que te parezca bueno, tú vas actuando y obviamente que no hay que hacer nada mal a nadie, pero es más sencillo en ese sentido, creo, como que uno no tiene que estar todo el rato pendiente de, pero me está mirando el vecino que... Eso de las conexiones que tiene que ver con amigos y la parte de familia también me parece súper lindo. Bueno, yo aquí mi familia sería como la familia de mi pareja, pero me parece súper lindo todo el valor que se le pone a la familia, la cercanía con, bueno, la familia extendida que son gigantes, los tías, tíos, abuelos y primos segundos. Y bueno, también hay una parte que tal vez es más de chiste, pero yo personalmente soy muy mala con los horarios, así que me conviene que aquí en Latinoamérica también, cómo se puede retrasar las cosas. Eso me costaba mucho en Alemania y en Suecia. No sé por qué. En ese sentido soy más latina. Mira, o sea, sí, o sea, has tenido como que eres de que llegar 5 minutos tarde o algo así, Soy muy sí, fluida con... Sí, 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 guau, sí. okey. Y mi familia para nada. De hecho, siempre lleva un poco a, a clashes, como no a peleas, pero sí, cuando tenemos que ir en algún lado con mi familia, siempre llego tarde y es como, no se puede llegar tarde. Aquí es como que nadie se da cuenta, todos llegan tarde. Exacto, exacto. Wow, qué interesante. Bueno, siempre lo llevaste dentro de ti, entonces, la parte latina. Sí. De hecho, hay otra cosa que tiene que ver, creo, con la libertad y los tiempos, porque realmente es raro. Yo digo, ¿por qué los alemanes llegan a tiempo y acá no? Como que, ¿qué será que está detrás de eso? Pero para mí, sí, hay como, es como un concepto del tiempo que no sé bien explicarlo, pero también para mí viene mucho en la parte de lo que más me gusta a mí acá es, yo puedo quedar a cualquier lado de mis amigos que viven para acá cerca con un mate en cualquier momento y me van a abrir la puerta y vamos a estar charlando, tal vez media hora, una hora, tal vez después tengan que volver a trabajar, Sí. pero que hay tiempo para eso. Como Ujú. que no tengo que planificarlo como en Suecia realmente, como, bueno, hagamos una cena. Todos mandan los días que pueden, las fechas, y Sí. bueno, ok, dentro de 2 meses podemos hacer una cena el miércoles a las 6 de la tarde. Es como, bueno, ahí no me divierte tanto, o sea, me gusta la espontaneidad, sí, Eso es también. súper bueno y creo que se ha perdido mucho. O sea, antes podías ir, bueno, al menos en México, podías ir a casa de tu vecino, tocarle, hey, vamos a salir o algo así, y pasaba. Ahora no, ahora tienes que mandar un mensaje, ver cuándo se pueden ver y tal. Pero lo Mm, que sí he notado de los argentinos es que solo se necesita un mate y claro. puedes charlar por horas. Y me gusta mucho porque creo que hace falta, o sea, una charla sin plan, ¿no? Sí, sin razón. Es Ujú. verdad. Y creo que aún más acá en Bariloche. O sea, sí veo la diferencia entre Buenos Aires y Bariloche, que es más, es una ciudad, pero es como un pueblo grande. Acá es como, bueno, ¿qué hacemos? Vamos al lago y tomamos mates. Sí, es el plan del día y es súper lindo y uno va compartiendo. No es Qué como, bueno, bien. tenemos que reservar en un restaurante para vernos, que es sencillo y sí, eso no sé, me hace sentir como mucha libertad, que creo que es un sentimiento muy lindo. Me encanta. Oye, quiero ir cerrando el podcast con unas preguntas un poco random, así que Vale. la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuáles son las culturas que más te han impactado y por qué? Dime 3. La belga, porque es es mi cultura inicial, la Mm, sueca y la argentina. bien. ¿Quieres que diga por qué cuál? O Sí, 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 sea, a ver, ¿por qué? cada Ajá. uno. Bueno, la belga porque es mi cultura, o sea, inicial, la tengo en mis papás, etcétera, y creo que en mi familia en general, así que es algo que como intento cuidar también. La sueca creo que también por el momento que yo me fui a vivir ahí, lo de la adolescencia, y también porque para mí es una cultura fuerte, que se distingue mucho de otras. Bueno, digo la sueca, pero imagino que la noruega debe ser muy parecida, o sea, ahí la nórdica. Mucho el tema de los valores, creo, Mm, valores, principios, mucho respeto hacia el otro, mucho apertura sobre las ideas como de mindset,
pero y respeto de cada persona individual, como que eso, no sé, es algo que para mí ha sido muy importante. Y la Argentina por eso, la calidez me hizo ver algo muy distinto de lo que yo conocía. Y bueno, también después a través de mi pareja, que eso se volvió también cultura mía y de mis amigos. Así que sí, creo que es una linda combinación de esas tres. Bien. A lo largo de tu vida, pues, te has llevado muchas cosas de diferentes lugares. ¿Qué es lo que tú llevas a esos lugares? Me encanta. Creo que es un poco como decía antes, como que uno nunca siempre encaja al 100% y creo que uno tiene que llevar lo que es distinto justamente. Entonces muchas veces me siento como que tomo el rol justamente de ser la persona diferente y de llevar esa mirada distinta, que por ejemplo en Suecia puede ser eso de intentar la espontaneidad, de decir, intentar decir ahí medio, llego mañana de viaje, voy a estar en tu casa 10 días. No, pero de hacerlos relajar un poco más, como que no tiene que ser una historia tan así como, ay, tengo que ir a dormir porque mañana, no, está bien, tranquilos, como intentar de hacer un poco más esa parte relajada, que es más por como soy también, como, pero intentar de llevar las personas a disfrutarlo porque me parece algo lindo. Y creo que en temas de acá en Argentina o tal vez en otras culturas, hasta en Bélgica lo he visto, pero eso de, bueno, por ejemplo, para mí toda la parte del feminismo es algo que ha sido muy fuerte en Suecia, creo que están bastante más avanzados en algunos temas, entonces siempre llevo esta visión también, como, mira, eso que dijiste, pensalo, porque puede ser, y acá a veces la gente me dice, no, Lari, como que no sé, como que digo, son cosas, digo, me atrevo un poco más a llevar esa lente y está bueno también, uno después puede usar, no, yo lo veo así porque yo crecí en esa otra parte y como que te da un poco de respaldo y tal vez la gente no dice tanto como, no, esa persona, ¿por qué me dice esas cosas? Bueno, no, lo dice porque viene del otro lado y como que te da un poco más de, como que te lo valida un poco más y creo que eso está bueno. Así que no sé, ese tipo de cosas intento llevar como otras visiones para un poco desafiar en las conversaciones. ¿Qué prefieres, un mate o un café? Un mate. No tomo Ah, café, sí. de hecho. ¿No tomas? Ah, muy ¿No? bien, muy bien. O sea, tomo algún, como, no sé, alguna vez si voy a un lugarcito, me como un capuchino, pero no tomo café diariamente, no. ¿Eras más de té antes de conocer el mate? Té Ya, sí ya. tomo. Sí. Pero en Argentina solo toman mate, ¿no? No toman tés en general. No, no Sí. se toma mucho té, no, más Ujú. mates. Pero igual, no sé si es porque no estoy acostumbrada a la cafeína, que bueno, teína, cafeína y lo que está en el mate es todo lo mismo, en Ujú. distintas intensidades, pero yo no puedo tomar mate como después de las 4 o algo así, porque lo Okey. siento. Sí, tiene mucha más cafeína que el café, de hecho. Sí, Bien. sí, ¿Y sí. qué te gustaría para tus próximos años? O sea, ¿ya sientes que es momento de asentarte o te gustaría seguir explorando el mundo y vivir en diferentes países? Creo que ambos. O sea, quiero quedarme, bueno, siempre me encanta viajar, me encanta conocer culturas nuevas, pero sí siento que es importante quedarme algunos años, 3, 4, 5, para conocer bien. Porque los intercambios, por ejemplo, hice en Colombia 6 meses, 6 en Chile, 6 en Suiza. Suiza también fue a vivir un rato. Me encantó, la pasé increíble, pero no es lo mismo. Es como estar un ratito y en un contexto muy especial. Creo que para realmente integrarse, vivir la cultura local, hay que estar un poquito más. Y ahora en Argentina, bueno, recién me mudé a Bariloche hace un año, me encanta, así que la idea con mi pareja es quedarnos acá. Eh, Nunca veo tampoco a muy largo plazo, pero por lo menos un año más y probablemente quedarnos en Argentina 1 o 2 años más. Creo que algún día voy a querer volver a Europa, pero no en el sentido de volver para siempre, sino como vivir ahí un par de años y probablemente después volver a Argentina o no sé si nos llevará a otros lugares, pero es verdad que también a veces siento que ya viví en muchos lados, entonces quiero conocer otras culturas, pero también como empezar a acotarlo, porque después cuando uno empieza a sentir que soy un poco argentina, un poco sueca, un poco no sé qué, como que es bastante fragmentado y a mí me importa mucho mantener las relaciones con cada uno de esos y eso es mucho esfuerzo también. Ahora cuando voy a Europa, que voy en junio a visitar a mi familia y amigos,
no es como que voy a Bélgica, no, voy a Suecia, Bélgica, Francia, Wow. como que tengo que ir a todos lados, pero porque digo siempre, no, la próxima vez que voy a un lado y no viajo. Y no puedo, yo quiero ver a todos mis amigos, o sea, necesito verlos. Así que también creo que ahora ya con mi pareja es como, bueno, entre Argentina y Europa. Wow. Bueno, lo bueno es que en Europa está todo relativamente cerca, pero aún así Exacto. necesitas un buen presupuesto cada vez que quieres visitar a tu familia y amigos. Exacto, esa parte también, sí, sí, pero es importante, así que sí, siempre es como un budget que tengo, bueno, un presupuesto que para mí es súper importante, que lo tengo súper como, bueno, mi presupuesto para ir a ver a mi familia y mis amigos, para mantener esa relación. Pero sí, espero que algún día vamos con mi pareja a vivir unos años también, no sé dónde en Europa, por eso no me da un poco igual, como decías, Ujú, porque todo queda más o menos cerca y no iría a un país nuevo. No digo que ujú, me voy a Polonia, no, iré a uno de los que ya conozco, mm. pero, o tal vez España, porque para mi pareja puede ser más fácil porque él no habla, bueno, habla inglés, pero no habla los otros idiomas, pero bueno, sería entre Europa y Argentina. Excelente. Lori, para terminar, para la gente que nos escucha, cada uno en diferentes niveles de su aprendizaje del español, ¿qué mensaje o consejo les darías? Diría que la verdad que los idiomas es algo súper, súper lindo. Siento que hoy en día, con el tema de la traducción, siento que mucha gente dice, no, pero ahora la IA va a hacer todo. No es lo mismo. O sea, la verdad que no es lo mismo porque sí, la inteligencia artificial te puede traducir un documento, pero no te puede crear una conexión con otra persona. Y yo creo que ahí está el valor realmente de hablar distintos idiomas. Ujú. Eh, Así que bueno, creo que si están aprendiendo ahora el español, me parece que están creando mucho valor para uno mismo y para el mundo, para conectar con otras personas y también como creo que en el futuro esas conexiones es lo que es lo lindo de ser una persona viva, o sea, de conectar con otras personas. Así que los felicito por haber arrancado a aprender español y les deseo muchos éxitos y que tengan muchas experiencias donde puedan usar el idioma. Lori, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que aprecio mucho que me hayas escrito. Para la gente que ya no lo sepa, tú me escribiste, me contaste un poco de tu historia. Me pareció muy interesante y qué bueno que hicimos pues este episodio porque de hecho es muy interesante tu historia. Así que gracias por estar aquí. Gracias, muchísimas gracias. Me encantó cuando vi los podcasts, dije, quiero participar, así que mil gracias, Juan Diego. Amigos, si les gustó este episodio con Lori, no se olviden de darle like aquí abajo, de suscribirse al podcast de Spanish Hacks y en la descripción de este video tendrán los links para que puedan seguirla y que puedan conocer un poco más de ella, de su vida y de sus aventuras. Y nosotros nos vemos en un siguiente episodio.